Hace unos días México vivió una noticia inaudita. El exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Cepeda, fue detenido en el aeropuerto de Los Ángeles, California, convirtiéndose en el primer oficial militar de alto rango en ser detenido en Estados Unidos. Pero ¿cómo impacta su arresto en la relación México-Estados Unidos? ¿Y qué significa la detención para el ejército y en general para el Estado mexicano? Te explico. Primero un repaso de los hechos. Cienfuegos, jefe de las Fuerzas Armadas durante el gobierno de Peña Nieto, fue detenido el pasado 15 de octubre en nuestro país vecino a petición de la Agencia para el Control de Drogas, ODEA. Un día después, en una audiencia que solamente duró 5 minutos, la Fiscalía de Estados Unidos lo acusó de 3 cargos por narcotráfico y 1 por lavado de dinero. Posteriormente, el juez del caso determinó que el exsecretario de la Defensa tiene que permanecer detenido durante su proceso judicial, por lo que le negó la libertad bajo fianza. Y finalmente se ordenó su traslado a Nueva York para ser enjuiciado en uno de los juzgados más importantes de aquel país. Así, la detención de quien fuera la cabeza militar de México durante 6 años representa una brecha en la relación de Estados Unidos-México, un golpe a la moral y a la credibilidad del ejército mexicano, y sobre todo, representa un revés inesperado para la Cuarta Transformación. En cuanto a la relación bilateral entre ambas naciones, está más que claro que el arresto de Cienfuegos no fue parte de una estrategia coordinada entre el gobierno estadounidense y el mexicano. De hecho, algunos expertos consideran que el operativo que derivó en la captura del exfuncionario es el secreto diplomático mejor guardado en tiempos recientes. Verás, de acuerdo con el especialista Dolly Esteves, fue desde agosto del 2019 cuando un gran jurado en Nueva York giró una orden de aprehensión en contra del exfuncionario. Así, por 14 meses, el Departamento de Justicia de Estados Unidos no compartió la información con el gobierno de México, y la verdad es que oportunidades para hacerlo sí tuvieron. Por ejemplo, en diciembre de ese año, el fiscal general estadounidense William Barr viajó a la capital mexicana para reunirse con el Gabinete de Seguridad mexicano para reforzar lazos de cooperación contra los cárteles. Después, en julio del 2020, AMLO visitó a su homólogo Donald Trump, en donde hubo elogios, pero nada sobre las investigaciones contra Cienfuegos. Y por último, 3 semanas antes de la detención del extitular de la Sedena, el jefe interino de la DEA, Timothy Shea, viajó a México y tuvo reuniones con la Fiscalía General de la República, con la Secretaría de Seguridad Pública y con la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero tampoco se compartió la orden de arresto. En resumen, no fue hasta que Cienfuegos estuvo bajo la custodia del país vecino cuando el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, le notificó al canciller Marcelo Ebrard sobre el hecho. Y quizá esto no resulte relevante para algunos, pero sí lo es. Para la oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, este suceso puede provocar un deterioro en las relaciones en materia de seguridad, sobre todo entre las oficinas militares de ambos países. De igual forma, para el experto en seguridad Alejandro Hopp, ahora el ejército mexicano tendrá recelo en colaborar con la DEA, pues es posible que por actuar unilateralmente, ningún soldado mexicano quiera colaborar con esta dependencia, lo que podría ocasionar que la cooperación entre México y Estados Unidos termine destruida por una generación. Ahora, quizá te cuestiones, ¿y por qué las autoridades estadounidenses actuaron unilateralmente en la detención del general? Fácil, porque no confían en México. De acuerdo con el profesor del CIDE, Carlos Pérez Ricard, Estados Unidos cree que nuestras instituciones son corruptas y con justa razón, ¿no? En los últimos meses, distintos exfuncionarios de la élite política mexicana han sido acusados de múltiples delitos. El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, y el exsecretario de Seguridad de Calderón, Genaro García Luna, son tan solo los ejemplos más recientes. Aparte, otro punto que muestra la desconfianza de Estados Unidos hacia México es la razón por la que la Corte negó la libertad condicional a Cienfuegos. Los fiscales argumentaron que si el exmilitar es dejado en libertad, hay un alto riesgo de que huya a México, donde presuntamente será protegido. Ahora, ¿qué significa el arresto del extitular de la Sedena para el ejército mexicano? Para empezar, su proceso será el más importante en la historia de México en materia del narco. ¿Sí? ¿Escuchaste bien? Su juicio sobrepasa al de Joaquín El Chapo Guzmán. La razón principal es por el rango tan elevado y sin precedente del inculpado. El ejército, junto con la Marina y las Fuerzas Armadas, es la única institución transeccional en el país. Es decir, su labor como institución va más allá de los vaivenes de la política, y muchos de los militares que hoy sirven al país también lo hicieron con Peña, con Calderón y con sus antecesores.
Es por esto que los generales que están en activo actualmente trabajaron de una u otra forma con Cienfuegos. Muchos, si no es que todos, estuvieron bajo su mando, incluyendo los más altos mandos de la actual secretaría. Por lo tanto, la implicación del extitular en el narcotráfico representa una mancha en toda la columna vertebral del ejército. Veámoslo de esta forma. No era un general aislado que trabajaba en una zona militar específica, era el secretario de la Defensa de México. Así, es necesario preguntarnos, ¿es posible que una de las instituciones más fuertes y respetadas, como lo es el ejército, sea parte de la estructura criminal del narco? Por último, la noticia cayó como balde de agua fría al gobierno de AMLO. Pues recordemos, el ejército es parte fundamental de los grandes proyectos de esta administración. Tiene desde tareas de seguridad pública hasta la construcción del Tren Maya y el aeropuerto de Santa Lucía. De hecho, tan solo en los últimos 2 años, la dependencia recibió más de 29,000 millones de pesos en recursos adicionales para realizar sus tareas. Al respecto, AMLO ha dejado ver en sus declaraciones que tampoco tiene muy claro el futuro. Primero afirmó que quienes resultaran involucrados en el asunto serían suspendidos o retirados y puestos a disposición de las autoridades. Sin embargo, más tarde tuvo que reconsiderar esa declaración y dijo que esperará los avances de las investigaciones en Estados Unidos. Así, para el periodista Martín Moreno Durán, hoy vemos a un presidente preocupado porque ese mismo ejército al cual ha empoderado de forma riesgosa en solo 22 meses de gobierno, hoy es expuesto desde Nueva York como un cuerpo tocado por la corrupción y sometido a las órdenes de los capos de la droga. De este modo, la actuación de la justicia estadounidense nuevamente deja al descubierto la fragilidad del gobierno mexicano, el cual ha visto en los últimos años cómo algunos de sus expolíticos de élite son juzgados por crimen organizado fuera de sus fronteras. Así, algunos expertos apuntan a que no solo Cienfuegos está en juicio, sino también el Estado mexicano, pues no fue capaz de detectar, investigar y remover a un secretario de la Defensa que presuntamente actuaba como capo del narco. Espero que te haya gustado este video. Si fue así, no olvides darle manita arriba, contarme acá abajo en los comentarios pues cómo crees que evolucione el juicio contra Salvador Cienfuegos, si crees que sea declarado inocente o culpable. Recordemos que pues en este momento es inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero ¿tú qué opinas sobre el caso? También te invito a que te suscribas al canal para que no te pierdas ninguno de los videos que hacemos todos los días, que nos sigas en Facebook, en Twitter y en Instagram y que visites diariamente www.mientrastantoenmexico.mx, donde te contamos qué está pasando en el país. Yo te espero por acá en el siguiente video.